Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy podemos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza con el libro del profeta Zacarías, que en hebreo es Sercayah, significa Yahvé o Jehová recuerda, o el Señor se ha acordado. Es casi seguro que Zacarías nació en Babilonia. Empezó su ministerio unos 16 años después del regreso del cautiverio. Estamos hablando de la fecha del año 520 o 519 a.C. Zacarías fue contemporáneo con Ageo. Tanto Zacarías como Ageo fueron llamados por Dios para animar a aquellos judíos que, debido a la oposición enemiga que culminó en los días del falso Esmerdis, en el año 522 a.C., habían dejado de construir el templo. Las profecías de Zacarías llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, cuando les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por serles retirados. Sus mensajes, que tratan de la obra de Dios y de los planes divinos para la restauración, tenían por objeto animar el celo decadente de los judíos. Como resultado de los mensajes inspiradores y del liderazgo de Ageo y Zacarías, la construcción del templo pronto fue terminada. Eso también lo estudiamos en Esdras capítulo 6. Los mensajes de Zacarías, que describen el glorioso futuro de Jerusalén, fueron condicionales. Por causa de que los judíos, cuando volvieron del cautiverio, no cumplieron con las condiciones espirituales de las cuales dependía su prosperidad, no se cumplió el propósito original de las profecías. Sin embargo, ciertos aspectos se cumplirán en la iglesia cristiana. Otro punto importante a tomar en cuenta dentro de este estudio es el bosquejo, la manera como está estructurado el libro de Zacarías. Recordemos que este libro tiene el propósito de animar, de fortalecer a un pueblo que ha llegado del exilio. Y había una diferencia de edad entre Ageo y Zacarías. Ageo era un hombre mayor, Zacarías era un hombre más joven. El libro de Ageo es más corto, el libro de Zacarías es uno de los más largos de los profetas menores, al igual que Oseas, tiene 14 capítulos. Pero el bosquejo está dividido en varias secciones. La primera va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde podemos ver una introducción y exhortación a seguir al Señor en los primeros versículos del capítulo 1, y después 8 visiones que van desde el versículo 7 del capítulo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 6. 8 visiones, 8 mensajes, 8 revelaciones del Señor que vamos a ir estudiando una por una. Después, a partir del capítulo 7, vamos a ver una reprensión del pecado y exhortación a la injusticia. Y llegaremos hasta la destrucción del enemigo y la liberación de Israel desde los capítulos 9, versículo 1, hasta el 14, ya prácticamente al final de todo el libro. Con esta introducción, entonces, estamos listos para abrir nuestras Biblias. Hoy, a diferencia de como lo hemos hecho en otros videos, hoy vamos a proyectar la Biblia de esta manera, ya que la página donde yo comúnmente utilizo para proyectar los versículos parece que ha tenido algunos problemas y no se podrá ver el día de hoy. Así que comenzamos con el verso 1. Aquí nos dice que en el 8º mes tenemos una fecha, al igual que Ageo, que nos presentaba fecha. Aquí también tenemos fecha en el 8º mes del año segundo de Darío, que es el año 520 a.C. según el calendario que estamos utilizando. El 8º mes sería un mes después de los mensajes que ya habían sido completados por el profeta Ageo. Así que estos profetas fueron simultáneos. Termina Ageo de presentar su mensaje, motiva a las personas a la construcción del templo, y Zacarías, más joven, entonces muestra una revelación del Señor para reforzar ese deber y consolar al pueblo en medio de las adversidades que se iban a presentar. En este 8º mes, ¿cuál es el 8º mes, por cierto? Recordemos que el calendario que ellos tenían
es muy diferente al que nosotros manejamos. ¿Sí? El calendario que tú y yo utilizamos es el calendario gregoriano, que fue instaurado en el año 1582 de nuestra era. Hay una historia con respecto a ese calendario, pero a base de ese calendario, pues tenemos las fechas que estamos mencionando. Pero el octavo mes es aproximadamente entre finales de octubre, principios de noviembre. Octubre viene de octavo, entonces el octavo mes es octubre. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y esto es una ascendencia de levitas y posiblemente hasta sacerdotes del santuario. Así que Zacarías era un hombre muy próximo al templo. Dice el mensaje, o sea, lo que Dios mandó a revelar es: se enojó Jehová en gran manera, no contra nosotros, que venimos del exilio, que hemos aprendido la lección. Dios nos recuerda a través de este mensaje cómo se enojó con nuestros padres por la desobediencia, por la idolatría, por la indiferencia a las revelaciones. Dios se enojó con nuestros padres. Recordemos lo que pasó hace muchos años atrás. Aprendamos de los errores pasados para no cometerlos. Se enojó el Señor en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, como ya ustedes saben la historia: así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí. No hagan lo que hicieron vuestros padres. Vuestros padres me dieron la espalda. Vuestros padres endurecieron su corazón. Vuestros padres idolatraron a otros dioses. Vuestros padres olvidaron mis mandamientos. Pero ustedes que vienen del cautiverio, ustedes que tienen la disposición de construir este templo y que han escuchado mi voz, porque ya lo vimos con Ageo, que ellos estuvieron dispuestos a escuchar la voz del Señor y se pusieron manos a las obras, ustedes vuélvanse a mí. Conviértanse a mí, hagan mi voluntad, dice Jehová de los ejércitos. Y esto también es un llamado para cada uno de nosotros. Dios nos pide una renovación espiritual cada día. No seáis como vuestros padres. Tenemos que ser mejor que la generación anterior. Porque tenemos más luz, porque tenemos el privilegio de conocer toda la verdad presente. Fíjate que Dios recuerda que los profetas clamaron a estos padres que obedecieran a Dios, a los cuales clamaron los profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Ese era el mensaje pasado, ese es el mensaje de ahora. Los profetas le dijeron: vuélvanse de sus malos caminos. Jeremías, Ezequiel y todos los profetas que ya hemos venido estudiando, Isaías, entre otros, incluso aquellos que no escribieron libros, pero estaban allí, como Elías, Eliseo, que constantemente reprendían a esa generación a que obedecieran a Dios. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero ellos no atendieron, ellos no escucharon al Señor. No hagan ustedes lo mismo. ¿Vuestros padres dónde están? Pues están muertos. Fueron llevados al exilio, algunos se arrepintieron, algunos se reformaron, otros no. Y esos profetas que presentaron esos mensajes han de vivir para siempre. Los profetas no, pero el mensaje sí. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo ayer, el mensaje es el mismo hoy, el mensaje es el mismo mañana. No va a cambiar porque Dios no cambia. El que debe cambiar es el ser humano. Somos nosotros los que necesitamos esa transformación cada día. Los padres murieron. Los profetas descansan en el Señor, pero el mensaje permanece. Si tenemos esa convicción, hermanos, no vamos a tener problema al momento de estudiar la palabra, porque vamos a poder entender el verdadero sentido de lo que Dios quiso decirnos en el pasado. Nos dice ahora y nos seguirá diciendo hasta que Cristo venga a buscarnos. Versículo número 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas,
¿no alcanzaron a vuestros padres? Es una pregunta de reflexión. ¿Esos mensajes alcanzaron a sus padres? Los mensajes se escucharon, los mensajes llegaron. Ahora, que les hayan prestado atención, eso quedó en la decisión de cada corazón. Pero el mensaje llegó, la revelación se dio a la luz. Y dice el escritor del Evangelio de Juan, o sea, el apóstol Juan, hablando de la venida de Cristo, cuando Cristo se manifestó en carne, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no está hablando de los países vecinos a Jerusalén, está hablando del pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, que decía tener las revelaciones del Señor, el pueblo escogido de Dios. Y eso sucedió en el tiempo de Cristo. Antes sucedió igual, y ahora quizás no haya mucha diferencia en el corazón de algunas personas. Pero siempre ha habido un remanente fiel dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Alcanzó el mensaje a los padres? Sí, el mensaje llegó, pero quizás no se mantuvo ese mensaje en el corazón. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ellos entendieron que habían ido al exilio a causa de su pecado. ¿Pero se reformaron? No sé, quizás algunos. Y esas son las limitantes que Dios nos da. A veces yo escucho personas que me preguntan: ¿será que fulano de tal se salvó? ¿Será que X personaje de la Biblia se habrá arrepentido antes de morir? Hay algunos silencios que no podemos quizás nosotros sino simplemente especular, porque hay cosas que no se han revelado. ¿Y por qué no se han revelado? Porque es que yo tengo que hacer que el mensaje sea para mí. Soy yo el que me estoy preparando para el reino de los cielos, el que ya descansa. Bueno, ya la decisión que él tomó o no tomó solamente la sabe Dios. Pero la decisión que yo estoy tomando la sé yo. Y estas personas, cuando fueron llevados al exilio y ahora sus hijos habían retornado, algunos con pesar le decían: el Señor hizo conforme a lo que nos había dicho, pero nosotros no prestamos atención. El Señor nos trató conforme a nuestros pecados. Y aquí termina esta primera parte del capítulo con el versículo número 6. Dice el versículo número 7: a los 24 días del mes 11, el mes 11. ¿Cuál es el mes 11? Finales de enero, principios de febrero. En el calendario pasado, no el calendario que tenemos ahorita. El mes 11 para nosotros es noviembre. Pero en este calendario bíblico, el mes 11 es entre finales de enero, principios de febrero. Varios meses después, en el mes que se le conocía como Sebat, en el año segundo de Darío, este año fue importante, año 520 a.C., vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y aquí viene la primera de las 8 visiones que vamos a estudiar. 8 visiones, por lo menos en la primera sección del libro del profeta Zacarías. Esta es la primera visión. Y prestémosle atención a esta visión, porque a medida que la vayamos leyendo, van a formarse interrogantes. ¿Qué significan todos estos detalles? Pues déjame decirte que Zacarías también se preguntaba lo mismo. Zacarías, a pesar de ser un hombre espiritual, pero joven, tenía todavía carencias en muchos conocimientos, estaba aprendiendo del Señor. Y Dios lo escoge como su profeta para instruirlo. No era que lo sabía todo. Y esto también es una lección para nuestra vida. Quizás tú no lo sepas todo, pero Dios no te va a dejar en tinieblas. Dios te instruye, Dios te capacita. No importa si eres joven en la fe o joven de edad, el Señor no te va a dejar en tinieblas. Zacarías en su juventud había cosas que no sabía y Dios se las fue mostrando. En esta primera visión, Zacarías describe lo que ve. Y dice el versículo número 8, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. ¿Qué es un caballo alazán? Pues un caballo color rojizo. Y lo monta un varón, posiblemente un ángel, no lo sé. O quizás está representando al Mesías. Es posible.
Y no olvidemos que si esto es una revelación, Dios tuvo que haber utilizado un instrumento revelador y se demuestra que Zacarías está hablando con un ángel. Él ve en esta revelación a un varón que cabalga un caballo rojo. ¿Por qué rojo? No lo sabemos, pero cuando estudiemos las profecías de Apocalipsis, vamos a ver una visión de 4 caballos en la estructura del estudio de los 7 sellos. Hay un rollo con 7 sellos, donde aparece el Cordero, que es Cristo, quien tiene la autoridad del Padre que está sentado en el trono, y a medida que el Señor va abriendo el rollo con los 7 sellos, en los primeros 4 aparece una visión de 4 caballos, que tienen diferentes colores. Uno es blanco, otro es rojo, otro es negro y otro es amarillo o así como un color pálido. ¿Están relacionados estas visiones? Posiblemente. Pero vamos a seguir leyendo para ver qué nos presenta toda esta visión. El cual estaba entre los mirtos, o sea, el que cabalgaba con su caballo rojizo en medio de mirtos. Mirto es una planta que siempre parece que está muy reverdecida, que presenta unas flores blancas y se utilizaba por lo general para la preparación de perfumes. Algunos comentaristas dicen que este tipo de flores se da mucho en Argentina y en Chile. No lo sé, si hay alguien de Argentina y Chile que sepa algo de los mirtos, pues lo puede escribir en los comentarios, pero era una planta que floreaba y daba un perfume, y este jinete andaba con su caballo rojo por los mirtos que había en la hondura, como en algún tipo de despeñadero, como algún tipo de bajada, como que si estuviera por las montañas y se viera como una profundidad, como un foso, y por ahí andaba este jinete con su caballo. Y detrás de él habían caballos alazares, más caballos, no sabemos cuánto, habían varios caballos rojos, también habían caballos overos, que posiblemente era como un color así morado, tipo como la uva, y también habían caballos blancos. ¿Tienen algún significado? Posiblemente tienen un significado. Pero la Biblia no nos da detalles sobre el significado de los colores. Quizás con los estudios que ya hemos realizado, que el color rojizo representa la redención, o el color así como morado representa la realeza y el blanco la pureza, son simplemente especulaciones, pero pueden ser también valederas. La cuestión es que el mensaje no nos habla del significado de los colores, sino de la acción de quienes montan esos caballos dentro de esta visión. El versículo número 9 dice: ¿qué son estos, Señor mío? O dije, entonces dije, profeta Zacarías, entonces dije, ¿qué son estos? ¿Qué son estos jinetes o estos caballos, Señor mío? Hablando con el ángel que se le está dando la revelación. Y me dijo el ángel, aquí está para que tengamos la evidencia de que un ángel estaba allí, y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos, te voy a dar la explicación. Y aquel varón que estaba entre los mirtos, es decir, el primero que él ve montado en ese caballo rojizo, dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Estos jinetes o estos seres que están montados en los caballos fueron enviados por el Señor a recorrer, a visualizar, a supervisar los territorios del planeta. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Entonces, el primer varón se le describe como el ángel de Jehová. No cualquier ángel, porque había un ángel hablando con Zacarías, pero el que estaba montado en el caballo alazán era el ángel de Jehová. Y yo creo que ya a esta altura, después de 900 capítulos, sabemos quién es el ángel de Jehová. Aquí hemos hablado de las teofanías, de las apariciones de Cristo antes de su encarnación. La palabra ángel es mensajero, pero la descripción del ángel de Jehová está haciendo referencia al Mesías. Y los otros que están montando los caballos dentro de la visión le van a rendir informe al ángel de Jehová. Dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Está reposada, está tranquila. Ahora, ¿es esto bueno
o malo que la tierra esté reposada y quieta? El contexto nos dice que respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, hablando con el Padre, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Esto de los 70 años quizás está haciendo alusión al cautiverio que tuvieron que experimentar los judíos en Babilonia. Pero el ángel de Jehová se comunica con el Padre y le pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Y por qué expresa esto de hasta cuándo no tendrás piedad si Dios siempre ha tenido piedad de su pueblo? ¿Por qué lo expresa? Porque la tierra que está quieta y reposada está quieta porque está inactiva. ¿Y en qué tienen que activarse? Tienen que activarse en ayudar a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tienen que ayudar a la reconstrucción del pueblo de Dios. La tierra está indiferente a lo que está sucediendo. A ver, ¿quiénes debían ayudar al pueblo judío a la reconstrucción? ¿Quiénes? Si cuando nosotros leímos en el libro de Esdras que vinieron los samaritanos a querer ayudar a los judíos le dijeron: no nos ayudes, no necesitamos de vuestra ayuda. Y después estos samaritanos fueron y enviaron cartas al rey de Persia, cartas hablando malintencionadas, para que la obra se paralizara. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido en esto? Que los persas habían impedido la construcción. Estaban reposados y quietos porque se les había impedido que se construyera el templo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Que se le impidió a Jerusalén continuar con la obra. Se le impidió continuar con la construcción del templo que prefiguraba el plan de salvación de Dios. Y Dios iba a reprender a estos reposados que en medio de su aparente tranquilidad, no era tranquilidad no porque estuvieran no haciendo nada, sino porque habían impedido la construcción del templo. Ahora, hermanos, dentro de nuestro contexto actual, dentro de nuestra aplicación como cristianos, es posible que nosotros estemos reposados y quietos cuando hay una obra que hacer para la salvación de otras personas o para que las otras personas acepten la salvación que ya Cristo ganó por ellos. Hay una obra que hacer de compartir un mensaje, un evangelio eterno. Compartir las promesas del Señor de que aunque no hay templo aquí en la tierra que muestre el plan de salvación como lo mostraba el templo de Jerusalén, porque Cristo ya pagó el precio del pecado, sí hay un santuario en el cielo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Reposados y quietos? ¿Hasta cuándo vamos a estar reposados y quietos? Mientras hay una obra que hacer. Esto era lo que el ángel expresa. Señor, ¿hasta cuándo estas personas van a estar reposadas y quietas cuando hay una obra de construcción que hacer aquí? Para que se muestre el plan de salvación a otras personas. Entonces dice el versículo 13, Jehová respondió: buenas palabras. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta? No era que el ángel de Jehová no sabía la pregunta, era que Zacarías necesitaba escuchar este mensaje para que lo transmitiera al pueblo. Y Dios envió buenas palabras, porque Dios siempre envía palabras buenas, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y Dios tiene un mensaje de esperanza y de fortaleza para ti. Porque yo conozco la realidad que vivimos todos cada día. Tenemos dificultades económicas, tenemos problemas familiares, tenemos que enfrentar adversidades constantemente porque hay que suplir las necesidades básicas del hogar, en la crianza de los hijos y en muchas otras cosas. Pero mis queridos hermanos, hay una obra que hacer. Cuando tú en lo que hagas o digas, sirvas al Señor, Dios se encargará de solucionar tus problemas. De hecho, los problemas no son los problemas. Y te lo voy a explicar. Lo que nosotros llamamos problemas son el resultado de algo peor.
Y es el problema espiritual. ¿Por qué hay conflicto en el hogar? Porque hay problema espiritual. ¿Por qué hay rebeldía de los hijos? Porque hay problema espiritual. ¿Por qué hay problema económico? Porque hay problema espiritual. Ahora, es claro que hay ataques del enemigo cuando tú eres fiel a Dios. Por eso hay algo que se llama la autoevaluación. ¿Por qué las cosas que me están pasando me pasan en realidad? Si tú eres fiel al Señor, entonces esa fidelidad que tú tienes te garantiza que Dios está contigo. Pero cuando las adversidades llegan a tu vida, siendo tú fiel, quiere decir que es un ataque del enemigo. Y es cuando más tienes que aferrarte al Señor, porque más poderoso es Dios. Ahora, si tú te evalúas y te das cuenta que las cosas no las estás haciendo correctamente, sabes que es una consecuencia. ¿Quién sabe eso? ¿Yo? No, lo sabes tú. Porque eso hay que evaluarnos y Dios busca la manera de que corrijamos lo que haya que corregir y presenta mensajes consoladores. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. He estado pendiente de mi pueblo, de mis fieles y del plan que tengo para ellos, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, indiferentes. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. A ver, Jerusalén debió haber sido el centro de la adoración a Dios como testimonio en las demás naciones. Si ese sistema de adoración no se restauraba, los demás iban a estar en tinieblas. Entonces debían ponerse en acción los judíos en medio de la adversidad y encontrarían apoyo en el reino de Persia para que eso se efectuara. De hecho, el libro de Nehemías nos presenta cómo Artajerjes, por el buen testimonio del mismo Nehemías, le da autoridad para que vaya a reconstruir los muros. Y cuando Nehemías va a reconstruir los muros, evidentemente ya el templo estaba reconstruido, pero la ciudad estaba desprovista de seguridad material, porque la seguridad del Señor ya la tenía. Entonces Dios siempre ha estado pendiente de sus fieles, cuando sus fieles están dispuestos a hacer su voluntad y a hacer un testimonio para las demás personas. Y aunque Dios se enoja contra el pecado, su propósito siempre es salvífico, pero cuando no está ese propósito en el corazón de las personas, entonces el mal se agrava. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, con amor, con compasión. En ella, y el Señor confirma aquí, será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada, esto ya lo habíamos estudiado en Amós. ¿Sí? ¿Se acuerdan los que me están acompañando en los capítulos anteriores cuando estudiamos Amós? La plomada. ¿Cuál era el propósito de la plomada dentro de la obra de construcción? Verificar que las paredes estuvieran bien construidas, derechas, firmes, estables. Una construcción bien elaborada. Entonces Dios hace una evaluación y pone la plomada que será tendida sobre Jerusalén, pero no solo sobre la construcción, porque la construcción debía ser un reflejo de una construcción espiritual en el corazón de cada persona. El Señor pone la plomada para evaluar a su pueblo. Clama aún, dice el versículo 17, clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Dios dará un verdadero reposo en su momento. Reposarán, tendrán paz y habrá consuelo. La palabra consuelo aquí es reiterativa. Y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Yo creo que ya lo sabemos. De ser una luz al mundo. Pero el capítulo no termina aquí. Aquí termina la visión, la primera visión. Esta es la primera visión de el jinete que monta el caballo rojizo, donde aparecen los otros jinetes montando otros caballos que han recorrido la tierra.
Y esto me hace recordar algo que aparece en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7, vamos a ver a 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra, para que los vientos no soplasen sobre la tierra. Y había otros 4 seres, posiblemente destructores, porque se les dio poder para hacer daño a la tierra y al mar, a los cuales se les impidió que hicieran daño a la tierra y al mar hasta que Dios sellara en sus frentes a sus siervos. Entonces hay una batalla, hay un conflicto cósmico. Y en esa batalla hay una evaluación para saber del lado de quién estamos, hacia dónde se inclina la balanza de nuestra vida, si hacia la obediencia al Señor o hacia la rebeldía, hacia la dependencia divina o hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios está sellando en la frente a sus siervos. De hecho, este capítulo número 1 presenta una segunda visión que es parecido a lo que estoy mencionando de Apocalipsis 7. Porque dice el versículo 18, después alcé mis ojos y miré, y aquí que 4 cuernos, el cuerno representa el poder, 4 cuernos quizás hacia los 4 vientos de la tierra, hacia los 4 ángulos de nuestro planeta. Estos 4 cuernos que aparecen en esta visión llaman la atención del profeta al punto de preguntar, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Así como yo no sabía qué eran estos caballos montados, estos jinetes montados en caballos de diferentes colores, así tampoco sé qué significan los cuernos. Por favor, dime qué significan los cuernos. Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Qué descriptivo. Judá, el reino de Judá. Israel, todo el reino de Israel con el sector del norte. Y Jerusalén, la capital. Ellos dispersaron al pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron estos 4 cuernos? ¿Quiénes fueron estos 4 poderes? Pudiéramos sacar muchas conclusiones. Pudiéramos hablar de Egipto. Pudiéramos hablar de Asiria. Pudiéramos hablar de Babilonia. Posiblemente Persia también. Pudiéramos hablar de los 4 reinos mundiales descritos en el libro de Daniel, que aparte de Babilonia vendrían 3 más, Persia, Grecia y Roma, posiblemente. No hay detalles sobre quiénes eran estos 4 poderes, pero Dios dice que la función de estos 4 cuernos fue dispersar a Judá. Estos 4 poderes dispersaron al pueblo de Dios. Me mostró, versículo 20, aparte de los cuernos, me mostró 4 carpinteros. Artesanos. Quizás la traducción carpintero uno dice, bueno, trabajaban la madera. Pero desde el hebreo parece que la palabra es artesano, que no solamente trabajaban la madera, sino que también trabajaban el hierro. O sea, eran personas que ejercían una función de artesanía, de trabajar materiales. Y estos 4 carpinteros que aparecen en la visión, pregunta Zacarías, ¿qué vienen estos a hacer? ¿Cuál es el propósito? O sea, si hay 4 cuernos que están dispersando a Israel, a Judá y a Jerusalén, ¿cuál es la función de los carpinteros o de los artesanos? Y él me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, ya no los había dicho, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, tambalear. Posiblemente los 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, no lo sabemos. Pero son instrumentos de Dios para ponerle fin a quienes han dispersado al pueblo. Y esto desde nuestro contexto, de nuestro cristianismo actual. Dios va a dispersar todo aquello que nos aparte de la fidelidad al Señor. Todo aquello que nos haga daño. O sea, Dios envía a sus ángeles para proteger a sus siervos. Esa es la esencia del mensaje. Dentro de todo este capítulo 1, la esencia del mensaje es: yo estoy con ustedes. Yo los voy a ayudar. Ustedes no están solos. Ustedes en medio de la adversidad van a tener la seguridad de la protección de su Dios. Eso es toda la esencia, que era un mensaje para quienes escucharon en el tiempo de Zacarías y Ageo, que habían llegado de la
de la dispersión, que habían llegado del cautiverio, y es un mensaje para nosotros. Dios está al tanto de todo lo que sucede y en medio de la adversidad es nuestro protector para derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. La lucha entre el bien y el mal, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, la decisión de ponernos del lado de la justicia o hacer las cosas a nuestra manera es tuya, pero Dios ya hizo su parte. Dios ha brindado su protección, Dios provee consuelo, Dios nos da seguridad, Dios fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. ¿Qué te ha parecido este primer capítulo? ¿Te gustaría estudiar las otras visiones? Te invito a que me acompañes en los próximos estudios para que podamos fortalecer esa fe y esa esperanza en nuestra experiencia de vida espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.